Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema que es un poquito largo. Hay que comprender varios conceptos para poder entenderlo de forma correcta. Es el financiamiento de las obras. Es un tema un poco más de contabilidad. Sin embargo, pues debemos tener nociones de cómo funciona, porque pues si nos dedicamos a la construcción, en algún momento debemos echar mano de esos conocimientos para poder llevar a buen puerto un presupuesto, ¿no? Un presupuesto no está completo, sino tiene dos cosas muy importantes, aparte de lo que ya vimos que son gastos que tenemos que hacer. Número uno, el financiamiento, porque pues es el valor del servicio, del dinero que vas a darle. Y número dos, la utilidad, porque la utilidad se supone que es la gana. Estamos trabajando para generar ingresos, para tener crecimiento financiero en nuestra empresa. Bueno, para calcular un financiamiento debemos partir desde que estamos iniciando la obra, bueno, desde que estamos iniciando el presupuesto, perdón. ¿Por qué? Porque debemos sacar un costo directo. Recuerden que el costo directo es el costo de materiales, de mano de obra y de equipo de construcción. Entonces, vamos a hacer todas nuestras tarjetas de préstamo unitario, vamos a sacar todas esas cantidades que vamos a ocupar para toda la obra, todo el material para toda la obra, no solamente para un concepto, toda la mano de obra que vamos a utilizar. Recuerden que ya sabemos cómo calcular nuestras cuadrillas, qué elementos componen esas cuadrillas y qué considerar con ellas. Después nuestro equipo de construcción, ¿sí? Cuánto tiempo vamos a tener nuestro equipo de construcción en la obra y cuánto nos va a costar. Por eso es importante desde ahí ir programando nuestras actividades de trabajo. Recuerden que antes de eso partimos de una planeación integral. Debemos sentarnos con la persona que está capacitada para poder ejecutar la obra y nos debe describir el procedimiento constructivo desde que el primer día de trabajo hasta el último de trabajo, hasta que se retiran los equipos y ya el dueño de la constructora no tiene la necesidad de poner un centavo más porque ya está cerrado el tema de la construcción. Entonces debemos ir de la mano. Una vez teniendo la planeación integral, podemos nosotros empezar a hacer nuestro presupuesto dentro, porque va a ir acorde a la planeación de los trabajos. Al tener una planeación correcta, también tendremos un financiamiento correcto, tendremos finanzas sanas al momento de ejecutar los trabajos, de ejecutar la obra. Ya dicho esto, con una planeación integral y con un costo directo de la obra, ya sabemos que es un costo directo, podemos calcular nuestros costos indirectos, todo parte del costo directo. Entonces, primero calculamos el costo directo, después calculamos nuestros costos indirectos que ya calculamos en clases anteriores y una vez teniendo los costos indirectos, porque son gastos que debemos hacer y que van a la obra, ¿dónde vamos a sacar el dinero? Bueno, hay de dos fuentes, de mis recursos propios de la empresa o que nuestro cliente nos vaya pagando para que nosotros podamos ejecutar la obra. Les decía que incluso hay contratos que no están formalizados con obra pública que se llaman de llave en mano, que el cliente elabora la obra completa, la financia completamente y después el cliente le paga. Hay otros que son a base de avances de obra, sí, que se llama a precio alzado. ¿Qué significa esto? Bueno, que hace como partidas de obra, como fases de la obra, que cuando se encuentran terminadas, entonces el contratista, el constructor, ya lo somete a cobro a su cliente. Y está el precio unitario, que es por cada concepto de obra. Nosotros podemos cobrar cada concepto de obra que se encuentra ejecutado y dice la descripción del precio unitario es por unidad de obra terminada, o sea, que yo voy a cobrar 1 metro cuadrado de piso, 1 metro cúbico de excavación, 1 metro cúbico de concreto. Entonces, cuando tenga esa unidad de obra terminada, ya podré someterla a cobro, ¿sí? Bueno, dicho esto, ya teniendo los antecedentes de todo lo que fuimos viendo en el curso, es importante prestarle atención o regresarnos nuevamente a la planeación de los trabajos, porque gracias a la planeación de los trabajos, nosotros podremos elaborar un programa de obra, perdón, acorde a nuestras necesidades de financiamiento. La idea es que nuestro programa de obra nos respalde para que nosotros no tengamos que pagar tanto dinero inyectárselo a la obra para no incurrir en algún atraso.
vamos a empezar planeando la ejecución de los trabajos. Y vamos a hablar sobre vamos a hablar sobre montos grandes, pero vamos a decir temas simples, fáciles de comprender. Entonces la clase del día de hoy es financiamiento. Bueno, hay dos formas de pactar el inicio de unos trabajos. Uno, que me den un anticipo, el porcentaje lo estableceremos en las negociaciones para poder iniciar los trabajos. Y dos, que no me den un anticipo. Cuando me dan un anticipo yo ya tengo dinero que no es mío, hay que recalcar eso, ese dinero no es mío, ese dinero es de mi cliente me lo dio porque quiere que yo le entregue un producto o un avance del producto, ¿sí? Entonces ese dinero no es mío, ténganlo muy en claro para que no desvíen el recurso hacia otras necesidades que tenga su empresa. Ese recurso es de su cliente y es para que le entregues parte de la obra, para que tengas un avance de la obra, ¿sí? Puede haber otro ejemplo de que no te den anticipo y entonces dentro del contrato, dentro de lo que ustedes pacten, ¿sí? Van a pactar unos avances determinados. Entonces tú tendrás que pagar el dinero suficiente para materiales, mano de obra, herramienta y equipo para poder construir una parte de la obra y poder someterla a cobro para que cuando tu cliente te pague ese avance, pues tú sigas, valga la redundancia, avanzando en tu obra y te vuelva a pagar y sigas avanzando en tu obra y te vuelva a pagar. Entonces, también es bueno jugar con esa estira y afloja de los recursos financieros para no incurrir en gastos excesivos y que nos cobre después factura el banco porque tengamos que hacer un préstamo muy grande y los intereses que estemos pagando al banco sean más grandes que los intereses que le voy a cobrar a mi cliente por estar utilizando mi dinero para la ejecución de los trabajos, ¿sí? Entonces, número uno, la planeación integral. Es importante tener una buena planeación. Y no me estoy refiriendo a la planeación de los proyectistas, la planeación que el proyectista le dé a la obra, porque propone el cliente, sus clientes propone cierto periodo para poder ejecutar los trabajos. Entonces, él dice que el periodo de ejecución de los trabajos será de 90 días naturales, de 120 días naturales, no sé. Propone un periodo de ejecución. Y ustedes deberán distribuir todas las actividades de la obra dentro de ese periodo de ejecución de una forma cronológica y lógica también, ¿sí? ¿A qué me refiero cronológica? Bueno, que terminada una actividad puedes iniciar otra o dentro de una actividad puedes iniciar varias actividades, entonces terminas una actividad o un grupo de actividades e inicias la siguiente, ¿sí? Y así sucesivamente. Y lógica, bueno, que tenga concordancia con el procedimiento constructivo, porque lo he dicho en muchas ocasiones, no puedes colocar una losa de entrepiso si estás trabajando en la cimentación, entonces es ilógico. Debes llevar los trabajos de una forma lógica y de una forma cronológica, que vaya acorde con el tiempo y con las características propias del trabajo que se esté ejecutando. Entonces, después de tener una planeación integral, deberás elaborar un programa de obra. Con esta planeación integral, con esta descripción de cómo se ejecutará el trabajo, voy a ponerlo entre paréntesis, descripción. De ejecución. Con esa descripción de los trabajos, esa planeación integral, yo podré elaborar un programa. Ese programa se va a traducir porque va a ser de dos formas. Por un lado, vamos a tener los volúmenes de obra ejecutados en determinado tiempo. Conforme vaya avanzando la línea de tiempo, nosotros podremos ir incluyendo
ciertos volúmenes de trabajo. Entonces diremos, bueno, en el primer mes o la primera semana, ¿no? Vamos a hablar del primer mes y la primera semana del primer mes. En la primera semana seguramente haré presencia en la obra. ¿Y qué voy a gastar en esa primera semana? Bueno, pues voy a transportar mi maquinaria del lugar de donde la tengo almacenada al lugar de los trabajos. Tengo que pagarle viáticos a mis trabajadores que llevaré, que serán especialistas y que tendré presentes en el lugar. Tengo que pagar rentas, pero todavía no tengo ejecutados conceptos de obra. Sin embargo, si se dan cuenta, ya estoy utilizando dinero para poder iniciar los trabajos. A lo mejor tengo que construir un campamento en el lugar de la obra para resguardar mi maquinaria, para resguardar mi herramienta. Empezaré a pagar en la primera semana nóminas, ya con cargo a esa obra. Estaré ya realizando erogaciones, ¿sí? Para eso, pues si no tengo anticipo, pues ese dinero va a salir de las cuentas de la constructora. Serán con cargo a la obra, pero ya serán de las cuentas de la constructora. Si tengo el anticipo, pues ese anticipo lo utilizaré para empezar a pagar todos esos conceptos. Si ya tengo todo mi personal en la obra, si ya tengo campamento, si ya tengo todo listo, pues entonces empezaré a construir. Dependiendo el tipo de trabajo que se trate, pues será el impacto que tenga cada uno de los conceptos. ¿Por qué lo digo esto? Porque pues, si voy a construir, perdón, si voy a aperturar un camino, entonces a lo mejor la primera semana necesitaré un topógrafo y necesitaré hacer limpieza del trazo donde va a pasar el topógrafo. Entonces, tal vez moveré la maquinaria, pero no la voy a utilizar la primera semana. Tal vez en la segunda semana empezaré a abrir brecha con mis tractores para empezar a armar los cortes, a realizar los cortes y a realizar los terraplenes y continuar con el trabajo. Pero si se dan cuenta, durante esto que les estoy narrando y nos estamos imaginando qué cosa es lo que está pasando en la obra, aún no tenemos materiales porque es específico de ese tipo de trabajos en que no voy a utilizar material por el momento, en los primeros días, tal vez en el primer mes, porque trabajaremos únicamente terracerías y trabajaremos con despalmes, con cortes, con terraplenes. Entonces el gasto que haré solamente será de maquinaria, combustibles, lubricantes, mano de obra también para esa obra. Entonces aquí es donde les digo que entra el factor importante del especialista, el que sepa de esos trabajos de construcción. Imagínense que ustedes a la primera semana, si van a realizar a aperturar una carretera nueva, que en la primera semana compren el concreto o que en la primera semana compren el asfalto. Entonces van a tener un gasto el cual no van a ustedes poder recuperar, o sea, lo van a tener ahí invertido, pero no van a poder recuperarlo y no tendrán revolvencia en la obra, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado cuando realicen una planeación integral, háganlo acorde al trabajo específico que van a realizar. Si vamos a construir una edificación, bueno, pues ahí tal vez en la primera semana vamos a realizar excavaciones, ya sea a mano o con máquina para la cimentación. Terminando la cimentación, entonces empezaremos la construcción terminando las excavaciones, empezaremos la construcción de la cimentación y por lo tanto necesitaremos cimbra, necesitamos acero y necesitaremos concreto para poder construirlo. Sin embargo, mientras está realizando la excavación con el equipo o a mano, como ustedes quieran, por otro lado pueden tener una cuadrilla habilitando el acero, habilitando la madera, haciendo los cajones para poder encofrar o para poder simbrar. Entonces, si se dan cuenta, en una edificación o en el ejemplo que le estoy dando en específico, en las primeras semanas de trabajo, en la primera semana del primer mes, seguramente sí es conveniente empezar a pagar materiales para que en el transcurso de la primera semana o la segunda estén poniéndose en la obra y puedas contratar más personal para poder iniciar los trabajos de habilitado y armado. Entonces, es importante la planeación, es importante la descripción integral y ya brincarnos a la planeación. Por otro lado, o sea, ya hablando sobre volúmenes de obra y cómo los vamos a ejecutar, por el otro lado está
el tema del dinero. ¿Sí? Una cosa es planear los volúmenes de obra o los trabajos y por otro lado está el dinero. Esos volúmenes de obra que se tengan ejecutados se van a traducir en dinero gastado, ¿sí? Dinero gastado y más adelante cuando les empiecen a pagar sus avances de obra será también dinero cobrado. Va a haber dos factores. Entonces vas a tener un programa de volúmenes de obra, de avances de obra y vas a tener otro programa de un programa financiero, un programa de erogaciones, de recursos, algo que tú te comprometes a aplicar en la obra, ¿sí? Bueno, el programa que van a utilizar será un programa a costo directo, recuerden, a costo directo. Después, 3, presupuesto a costo directo. Perdón, en el programa de obra será un programa de erogaciones. ¿Sí? ¿Cuánto valen los volúmenes que tienen ejecutados o que tienes planeado ejecutar? Después el presupuesto a costo directo. Recuerden qué cosa es el costo directo: materiales, mano de obra y maquinaria. ¿Cuánto les va a costar todo eso? Después el costo indirecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les comentaba, ustedes van a planear en comprar materiales o no, dependiendo el tipo de obra, a lo mejor no solamente maquinaria y mano de obra, maquinaria y personal, o maquinaria, mano de obra y herramienta, o perdón, maquinaria, mano de obra y materiales, o en su defecto solamente maquinaria y mano de obra. Y el costo directo, ¿por qué? Pues si regresamos al ejemplo que dije de la apertura del camino, la primera semana, pues obviamente no vamos a tener conceptos de obra ejecutados. Prácticamente estaremos gastando solamente en indirectos, ¿sí? Solamente estaremos gastando en viáticos, estaremos gastando en campamentos, en rentas, en transportes, a lo mejor en veladores, etcétera. Entonces no estaremos gastando en conceptos específicos de la obra. Ya cuando iniciemos las excavaciones, bueno, ya tendremos volúmenes de excavación para poder cobrarlos. Cuando iniciemos los trabajos de rellenos, cuando empecemos los trabajos de cimentación, entonces ya tendremos conceptos para poder cobrar, pero mientras no, al principio solamente es gasto, es pagar, ¿sale? Estos datos son importantes tenerlos para poder tener un buen análisis de financiamiento. Entonces, de la planeación integral, bueno, vamos a describir un trabajo así más o menos sencillo. Les digo, no nos vamos a meter en temas más complicados para no hacernos más tedioso el ejemplo. Vamos a elaborar con esa descripción un programa de obra, vamos a suponer algunos montos, ¿sí? Vamos a tratar de exagerar un poco los montos para que sea un poquito más entendible. Obviamente vamos a proponer un presupuesto a costo directo, vamos a poner unos costos indirectos, se me estaba pasando, ¿sí? Índices financieros. Y en ese caso vamos a utilizar la TIE y el CPP. ¿Sí? Entonces, ya sobre la marcha iremos diciendo qué es cada uno de ellos, qué significan, de dónde podemos obtenerlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos datos son importantes para poder elaborar nuestro cálculo de financiamiento.